Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, los saludo con mucho afecto en el Señor en este domingo 19 del tiempo ordinario 2026 y les comparto mi reflexión. Providencialmente, el Evangelio de este domingo continúa el relato evangélico del domingo pasado, cuando Jesús nuestro Señor, queriendo ir a vivir su duelo en solitario, después de enterarse de la muerte de su primo Juan el Bautista, es encontrado y alcanzado por una multitud de gente que quiere verlo y escucharlo. Por lo que Jesús, al ver su vulnerabilidad y necesidad, deja hasta nuevo aviso sus deseos de estar a solo, rezando y viviendo su duelo, para atender ahora a toda esta gente. Sin embargo, el luminoso evangelio de este domingo señala que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la gente, manda a sus discípulos a la barca y él retoma su plan inicial de retirarse para estar solo y poder rezar, meditar, encomendar a su primo Juan y entregárselo a su Padre Dios. Y solo después de hacer esto, de pasar la noche a solas, se acerca nuevamente a sus discípulos, atemorizados por las olas que estremecían la barca, quienes al verlo se asustaron aún más porque lo veían caminar sobre las aguas como si fuera un fantasma. Pero él les dijo: «Calma, no teman, soy yo». Lo asombroso de este relato evangélico y que deseo resaltar es la personalidad de Pedro, quien, bravo como es, acelerado, reactivo y sin filtros, le pide a Jesús: «Si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre las aguas».
a lo que Jesús le contesta: ven. El apóstol va, se lanza al agua y empieza a caminar. Pero al sentir la fuerza del viento, comienza a hundirse. Jesús lo rescata y le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Lo maravilloso es que Jesús, no obstante esta falla, lo mantiene al frente, lo elige para que sea el jefe de su iglesia, a pesar de su flaqueza, sus dudas, su personalidad arrebatada. Así lo acepta como es. Y de igual manera es Jesús con nosotros, los sacerdotes, los obispos y con todos sus hijos. Jesús nos sigue llamando y nos acepta incluso con nuestros errores y debilidades, con tal de que no nos rajemos y sigamos adelante como Pedro. Porque el que lleva la barca es el Señor. Nosotros, con todo nuestro ser, solo lo acompañamos. Él es quien la empuja y la dirige. Antes, queridos hermanos, en la barca de esta amada diócesis estaba como jefe de la embarcación Monseñor Alonso Garza. Ahora está otro al frente, pero el que sigue siendo el capitán es Jesús nuestro Señor, el Maestro. Es Él quien guía. Quisiera ahora, en otro orden de ideas, compartir un pensamiento sobre la primera lectura tomada del libro de los Reyes, que a saber dice: al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. A veces también nosotros nos quedamos encerrados en nuestras propias cuevas, la de la culpa, del pecado, del vicio, del resentimiento, del odio, de la enemistad, del desamor, que nos paralizan, nos atemorizan y no nos dejan salir. Pero a continuación el Señor le dice: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Porque el Señor va a pasar. ¿Cuántas veces ha pasado el Señor junto a o frente a nosotros y no nos hemos dado cuenta y no hemos hecho nada? Porque hemos estado dormidos, distraídos, extraviados, somnolientos, cabizbajos, deprimidos, entretenidos, ensimismados. ¿Y cómo fue que el profeta Elías descubrió al Señor? No lo descubrió en el viento huracanado, en el terremoto, en el fuego, que en nuestro contexto actual asemejaría a tantas situaciones de guerra, violencia y conflicto que aquejan lastimosamente a nuestra humanidad. El Señor no estaba ahí, y tampoco en nuestras innumerables y banales y superficiales cosas. Allí no está el Señor. Llámese ocio mal empleado, distracciones insanas, uso excesivo de pantallas, pérdida irremediable del tiempo. Todo esto, posiblemente, es lo que nos impide salir de nuestra cueva. Pero, ¿dónde sí estaba el Señor? En el murmullo de una brisa suave. Esto fue, finalmente, lo que lo hizo salir de la cueva para contemplar las maravillas del Señor y acompañar al Señor. ¿Qué es lo que nos hará salir a nosotros de la cueva? Sin duda, la bondad, la clemencia y la misericordia infinita de Dios. ¿Qué será para nosotros esa brisa suave? Será el silencio, el retirarnos como Jesús a orar, a meditar, esa voz interior que escuchamos en nuestro corazón.
el amor de Dios que siente nuestra alma, o la escucha atenta de la palabra del Señor, como nos dice hoy el Salmo. Para finalizar, me llega hoy el grande y profundo suspiro que a mi modo de ver se escucha de parte del apóstol San Pablo en la segunda lectura. Les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. Este profundo pensamiento del apóstol San Pablo me suena a mí y lo expreso en las siguientes palabras. Si yo soy causa de tropiezo para ustedes, preferiría retirarme con tal de que ustedes alcancen a Cristo el Señor. Cómo me gusta este humilde pensamiento, haciéndolo propio como obispo, sacerdote, religiosa o agente de pastoral. Mas confío plenamente en Cristo el Señor. Y mi alma espera y confía solo en su palabra. En ese amor de Dios siempre y solo confiamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de que multiplicara los panes, los mandó a la otra orilla en la barca a esperarle, para aquella gente poder despedir, subir luego al monte y orar solo allí. Mientras los discípulos lejos ya están, es noche y la barca va sin el maestro. Viento y mar con sus olas son adversos, mas Jesús sobre el agua fue hasta ellos. Y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban: la barca es un fantasma. Rompían las olas y el viento los aterraba. En la noche les decía: el que camina sobre el agua, no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Señor, si eres tú, dijo Pedro en la barca, hazme caminar hasta ti sobre el agua. Jesús dijo entonces: Pedro, ven aquí. Pedro caminó, pero se empezó a hundir. Al ver que se hundía, se puso a gritar, pidiendo al Señor con su mano extendida: sálvame. Y Jesús lo sostenía. Poca fe has tenido, no te fías. Y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban: en la barca es un fantasma. Rompían las olas y el viento los aterraba. En la noche les
decía el que camina sobre el agua, no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Cuando subieron a la barca, pronto el viento se calmó y los presentes se postraron al Señor, diciéndole: eres el Hijo de Dios. Y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban: en la barca es un fantasma. Rompían las olas y el viento los aterraba. Y en la noche les decía el que camina sobre el agua: no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El error y la mentira. Una compañía internacional pidió a un comerciante que le proporcionara muestras de fruta, incluyendo variedad para elegir a diferentes precios. Siguió sus indicaciones, preparó 3 cajas por separado, indicando a sus colaboradores que le colocaran las etiquetas. Lamentablemente, ellos confundieron las etiquetas, por lo cual los precios no coincidían con la calidad de la fruta. Cuando el comerciante llamó y presentó dichos productos a los importadores, ellos abrieron las cajas y solo uno de ellos probó la calidad de dicha fruta. La calidad excelente, lo que era en realidad una calidad inferior, fue la primera caja. Sin inmutarse, sin embargo, declaró que era deliciosamente dulce, a pesar de lo elevado del precio, y bajo su opinión, los demás estimaron que era un producto de buena calidad y decidieron hacer un gran pedido de dicha fruta. Al probar la segunda caja, que realmente era bastante mejor, el que la probó hizo un gesto de desagrado por la leve acidez que presentaban, olvidando que estaban a punto de madurar, pero tenían un mejor color y tamaño dicha fruta. Pero fijó su mirada en el precio y vio que era menor que el primero, de tal manera que lo desechó. El resto, la tercera caja, que era la mejor de las mejores frutas que este comerciante pudiera ofrecer, ni la vio, ni la tocó, pues vio su precio muchísimo menor, y esta caja la aventó hacia la basura. Algunos pájaros que observaban toda esta escena bajaron enseguida y se dieron un festín agradeciendo a Dios aquel error, aquella generosidad de los hombres de la ciudad. Las muestras todas fueron pagadas al precio marcado e hicieron el gran pedido de la fruta de la primera caja. El comerciante indio solo miró y aceptó la compra a tan elevado precio por una fruta que no lo valía. Y esbozó: qué tontos son los de la gran ciudad. ¿Es que no pudieron probar por sí mismos la calidad en lugar de confiar en las etiquetas? Pero en fin, el error de mis compañeros y la mentira en la que viven
me genera ganancia. Mira que guiarse por las etiquetas y por la opinión de un solo hombre. Echando una carcajada, se fue el comerciante muy feliz. Mis hermanos, la palabra de Dios es fascinante. También lo es la vida de San Pedro. Una vida que es muy conocida por nosotros y quizás lo sea porque nos retrata, nos describe sus gestos, sus reacciones, sus atrevimientos, sus miedos. Nosotros, al igual que él, pedimos más. Pedro le dice a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. ¿Y sabes? El Señor nos ama tanto que le dijo a Pedro y nos dice a nosotros: ven. El Señor nos hace partícipes de lo que Él hace y de lo que Él es. Él nos llama a correr su misma suerte, a vivir con su Espíritu una vida de gracia que nos haga superar las olas impetuosas del mar, las tempestades de nuestras vidas, y a saber sortear las miradas de aquellos que nos ven yendo a su encuentro y viviendo con Él una vida de fe y esperanza que parece no estar encajando o no encajar con el estilo propuesto por el mundo. Pero es que el estilo del mundo no sacia los anhelos más profundos del corazón humano. Tengamos presente que en algunas ocasiones lo que pasó en la historia que hoy les comparto nos puede suceder. Hacemos que la opinión de los demás pese en nuestras vidas. Las etiquetas que otros nos han puesto en la niñez, en la juventud o ahora en la edad adulta, tiene muchas veces un poder que anula nuestro verdadero valor. Incluso nosotros mismos las adoptamos y colaboramos a que no se aprecie nuestra calidad o que no florezca nuestra dignidad de personas, de hijos de Dios, y que nuestros talentos, nuestros carismas, nuestro carácter, liderazgo y convicciones sobre la familia, la justicia, la religión, afloren, se manifiesten. En muchas ocasiones vacilamos ante los problemas y la enfermedad o opiniones contrarias simplemente. Y nos hundimos como Pedro. Y el diablo se ríe a carcajadas por la ignorancia espiritual que llevamos y las tremendas ganancias que produce nuestra falta de amor y cercanía a Dios. Fijemos nuestra mirada solo en Jesús y desde Jesús a todo lo demás que tengamos que atender. Escuchemos la verdad del Evangelio y no las mentiras del mundo. Que la fuente de sabiduría sea la palabra de Dios. Que la fuente de nuestras fuerzas para actuar sea la vida espiritual en la oración y los sacramentos que llevamos. El mundo y sus mentiras tienen muchos rostros y facetas que nos pueden conducir al error y al engaño, y sobre todo cuando nos sintamos perdidos, que los vientos contrarios nos llevan o nos golpean en los esfuerzos que hacemos por ser fieles a Dios, a la verdad, al amor y a la justicia.
gritemos humildemente y llenos de fe: Jesús, sálvame. Señor mío, sálvame. Socórreme, no me dejes, porque yo solo no puedo, sola no puedo, te necesito. E inmediatamente, estoy segura, sentiremos el consuelo, la compañía y el rescate amoroso y lleno de misericordia que el Señor hace en nuestra vida. Porque una cosa está clara: el Señor siempre camina con nosotros. Pidamos a Dios la gracia de la conversión, la gracia que, como le ocurrió a San Pedro, nuestro corazón se siga transformando, se siga convirtiendo para ser como Él, piedras que edifican, discípulos enamorados que dan testimonio del Dios vivo y verdadero, líderes de la comunidad que confirman y confirmamos a los hermanos por la palabra de sabiduría y gestos de caridad. Que Dios nos bendiga a todos. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Ya estamos por completar casi 3 meses de la publicación de esta primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, es decir, la Magnífica Humanidad,
Y pues recordemos que se trata de un documento que vale mucho la pena conocer porque aborda uno de los temas más actuales de nuestro tiempo, el cómo custodiar la dignidad de la persona humana en la era de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Quizá algunos piensen que este documento solamente interesa a quienes trabajan con, computadoras, con inteligencia artificial. Sin embargo, el Papa deja muy claro desde las primeras páginas que no está escribiendo un documento sobre tecnología, sino sobre el ser humano. La pregunta de fondo no es qué pueden hacer las máquinas, sino qué tipo de personas queremos seguir siendo en un mundo que cambia a una velocidad impresionante. Y pues bueno, el título mismo de la encíclica es profundamente hermoso. La palabra Magnificat nos recuerda incluso esta frase o alabanza de la Virgen María, el Magnificat del Evangelio de San Lucas, donde ella proclama la grandeza de Dios, y Humanitas, que hace referencia a la grandeza de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. El Papa nos invita a descubrir que la verdadera grandeza del hombre no proviene de la tecnología, del poder o del éxito, sino de haber sido creado por Dios y llamado a vivir en comunión con Él y con los demás. Uno de los primeros mensajes del documento es que estamos viviendo una época semejante a otras grandes transformaciones de la historia. Así como por ejemplo la revolución industrial cambió profundamente el mundo y llevó al Papa León XIII a escribir aquella famosa encíclica Rerum Novarum. Hoy la inteligencia artificial representa una nueva revolución que exige una reflexión ética y espiritual. El Papa León XIV quiere ofrecer la luz del Evangelio para afrontar este momento histórico. Después, el Santo Padre hace un recorrido muy bello por la doctrina social de la Iglesia. Nos recuerda que el centro de toda organización social no puede ser el dinero, la eficiencia o la tecnología, sino siempre la persona humana. Por eso, vuelve a presentar principios que siguen siendo actuales, como el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia social y el destino universal de los bienes. Son principios que no pertenecen solamente a los economistas o a los gobernantes. También iluminan nuestra vida familiar, nuestro trabajo y nuestras relaciones con los demás. Quizá el capítulo más esperado sea el dedicado a la inteligencia artificial, y aquí el Papa adopta una postura muy equilibrada. No condena la tecnología ni la presenta como un enemigo. Al contrario, reconoce que la inteligencia artificial puede traer enormes beneficios, por ejemplo, para la medicina, la educación, la investigación científica y otros muchos campos, pero también advierte que nunca debemos confundir la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Una máquina puede procesar datos con enorme rapidez, pero no tiene conciencia, no ama, no sufre, no tiene libertad moral, ni puede asumir responsabilidad por sus actos. Solo el ser humano posee esa dignidad única que Dios le ha regalado. Otro aspecto muy interesante es la preocupación del Santo Padre por la verdad. Vivimos rodeados de información, imágenes y mensajes que circulan con gran variedad. Sin embargo, no todo lo que vemos o leemos es verdadero. La encíclica invita a construir una verdadera ecología de la comunicación, donde aprendamos a usar responsablemente los medios digitales, a verificar la información y a promover un diálogo respetuoso que construya comunión en lugar de división. El documento también dedica varias páginas al mundo del trabajo, y el Papa León XIV reconoce que muchas personas sienten incertidumbre porque la automatización podría sustituir algunos empleos. Frente a ello, recuerda que el trabajo no es solamente una forma de ganar dinero, sino una expresión de la dignidad humana, de la creatividad y de la colaboración con la obra de Dios. Por eso, pide que el desarrollo tecnológico nunca sacrifique a las personas en nombre de la productividad. Otro tema que llama mucho la atención es el uso de la inteligencia artificial en la guerra. El Santo Padre hace un llamado muy firme para que jamás se deleguen decisiones sobre la vida o la muerte a sistemas autónomos. La tecnología debe estar siempre al servicio de la paz y nunca convertirse en un instrumento de destrucción o de dominio sobre los pueblos. Por eso quisiera invitarles entonces a leer esta encíclica con más calma. No hace falta leerla de una sola vez, puede hacerse poco a poco. Es un capítulo cada semana, puede ser en grupos de lectura, incluso en los grupos parroquiales, en los movimientos. Y pues bueno, estoy seguro que van a descubrir muchas cosas muy preciosas. Intentaremos en la medida de lo posible aquí mismo en esta sección de Momentos de Paz
abordar un poquito más sobre cada uno de los capítulos que nos ofrece esta encíclica del Papa León XIV. Estoy segurísimo que vamos a descubrir cosas muy bellas y sobre todo que podamos comprender todas estas cosas que nos hablan del mundo de hoy, este mundo que estamos viviendo, a la luz del Evangelio. Recuerda que quien quiera mandarnos peticiones o comentarios o sugerencias para futuros temas del programa puede hacerlo a través de Facebook o Instagram, a través de las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras y también vía WhatsApp a través del número 878-157-8566. Les saluda con afecto y oración su amigo el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia. Que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.